Hey chicos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra clase ya con un tema que corresponde a la reproducción animal. En este caso, esta clase, o el tema más bien, va a estar dividido en dos partes. Una que corresponde a la reproducción como proceso en general, que es la reproducción, y cómo ocurre en distintos grupos de invertebrados, y una segunda parte en la cual nos vamos a dedicar especialmente a cómo ocurre la reproducción en vertebrados, incluyendo obviamente a los seres humanos. Muy bien, entonces para comenzar, ¿qué es la reproducción? En este caso, la reproducción no es un solo proceso, sino que es un conjunto de procesos biológicos muy distintos entre sí en realidad, pero que tienen la misma finalidad o el mismo resultado. Es decir, vamos a llamar reproducción a todo proceso biológico cuyo resultado sea la perpetuación de la especie. Es decir, que un proceso es reproducción o es un proceso reproductivo cuando gracias a ese proceso se genera un nuevo individuo que es de la misma especie que sus padres, que vamos a llamar progenitores. Muy bien. Esta reproducción como tal puede ser de dos tipos, a grosso modo, o sea, dos grupos generales, que puede ser reproducción sexual, cuando hay producción de gametos, y reproducción asexual, cuando no hay producción de gametos. Muy bien. En este caso, más adelante vamos a ver qué son los gametos, pero por los momentos es importante que tengan esa gran diferencia. Empezando por la reproducción asexual, esta es de hecho uno de los primeros tipos de reproducción que existen y uno de los más extendidos también. En realidad, un gran porcentaje de los organismos que actualmente conocemos o que existen o que han existido en algún momento de la historia evolutiva de nuestro planeta han presentado reproducción sexual, en muchos casos de manera exclusiva, en otros casos de forma conjunta, es decir, reproducción sexual y asexual también. La reproducción asexual como tal es un proceso que tiene su origen celular en la mitosis, el proceso de mitosis, y esto es un proceso que no requiere que mezclemos individuos distintos como la reproducción sexual. ¿Bien? En la asexual no existe la copulación. La copulación va a ser la mezcla de gametos, así que lo vamos a ver más adelante cuando veamos qué es un gameto. ¿Bien? Pero como tal, la reproducción asexual es cuando un individuo por sí mismo, sin ayuda y sin intervención de otro individuo, es capaz de generar un individuo nuevo. Y vamos a tener varios tipos de esa reproducción asexual, muy bien, porque nuevamente es una categoría general. Es como decir harina. Harina puede ser de trigo, harina de arroz, harina de maíz, harina de cebada, harina de lo que sea, pero es harina. De igual forma, reproducción puede ser de varios tipos, y más aún, reproducción asexual puede ser de varios tipos. Pero la característica es que todos esos procesos asexuales o vegetativos, como también le llamamos, reproducción vegetativa, no van a involucrar la unión genética de dos individuos, o de varios individuos en general, ¿sí? Un solo individuo se va a clonar. ¿Y por qué uso esa palabra? Porque durante el proceso de reproducción asexual, sea cual sea el método que utilice el organismo, su descendencia va a ser un clon, o sea que va a ser exactamente igual a su padre a nivel genético. ¿Bien? Quiere decir que los genes que tenga el padre van a ser exactamente los mismos que tenga el hijo. Físicamente, es decir, morfológicamente, en su forma externa, van a ser individuos idénticos. Es decir, eso tiene un término que lo vamos a llamar el fenotipo. Bien, fenotípicamente, o sea, sus características visibles, observables, son idénticas entre el padre y toda su descendencia. Y además sus características genéticas, es decir, el genotipo, va a ser también exactamente igual entre el padre y toda su descendencia. Esto va a tener unas consecuencias, va a tener unas ventajas y unas desventajas, ¿bien? Y es importante que presten atención porque muchas de las preguntas que vamos a ir en sus evaluaciones va a ser cosas que yo les digo, no cosas que están escritas, porque si están escritas no me prestan atención y luego van y copian nomás. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja que ofrece la reproducción asexual? Lo primero es que el individuo puede reproducirse en una enorme cantidad de veces, o sea, un solo individuo puede generar miles de descendientes y usando muy poca energía e invirtiendo muy poco tiempo. Bien, obviamente si tú eres un individuo y puedes producir 1000 crías
sin invertir mucho tiempo ni mucha energía, eso es un proceso realmente rentable para el organismo como especie. Le permite perpetuarse mucho más en el tiempo. ¿Bien? Eso es una de las principales ventajas. La segunda ventaja, que no está escrita, allí se dan cuenta, la segunda ventaja no está escrita, es que si el individuo padre está muy bien adaptado a su entorno, todos sus hijos, al ser clones directos de él, van a estar muy bien adaptados a su entorno también. Y al final, cuando se genere una población de clones, todos van a estar muy bien adaptados a su entorno. De tal manera que todos van a poder aprovechar esos recursos de una forma óptima. Muy bien, eso es una ventaja evolutiva tremenda que tiene la reproducción asexual. Y está ligada justamente a que, como son clones, si yo como padre soy bueno resistiendo el calor, mis hijos van a ser igual de buenos que yo resistiendo el calor. Y sus hijos van a ser igual de buenos que yo resistiendo el calor, porque todos vamos a ser clones uno del otro. Ahora, eso trae también desventajas. ¿Y cuál es la primera desventaja? Que los individuos no van a tener variabilidad genética. Esto es una respuesta de librito. Pero, ¿qué quiere decir que los individuos no vayan a tener variabilidad genética? Ya les comentaba yo que la reproducción asexual implica que los organismos hijos van a ser clones del padre y además son clones entre ellos. Todos son fenotípicamente iguales, es decir, físicamente iguales, y genotípicamente iguales a nivel genético. Esto quiere decir que no existen diferencias. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de seres humanos, por ejemplo, todos vamos a tener la misma piel, la misma cara, los mismos ojos, los mismos rasgos, todos somos idénticos. No hay nadie con más pelo ni menos pelo, no hay nadie con la voz más gruesa ni más fina, no hay nadie más alto ni más bajito, no hay nadie con el cabello de un color distinto. Todos son exactamente iguales. Bien, sin embargo, aunque eso pueda parecer algo bueno, en realidad no lo es, para nada. Porque esto sería bueno si, yendo al ejemplo anterior de que yo como padre estoy bien adaptado al calor, eso sería muy bueno si el ambiente fuese constante. Es decir, si los 365 días del año, las 24 horas del día, el clima, hablando de calor porque es el ejemplo, fuese exactamente igual, no hubiese la más mínima variación. Si el clima fuera así, si el mundo fuera de esa manera, si yo soy un individuo que estoy bien adaptado al calor, a 22 grados de temperatura funciono yo perfecto. Y todos mis hijos que son clones funcionan perfecto a 22 grados de temperatura. Y el mundo entero nunca cambia esa temperatura. Todo el día, todos los días está a 22 grados de temperatura. Es todo perfecto. ¿Por qué? Estamos perfectamente adaptados. Sin embargo, sabemos que la realidad no es así. El mundo no funciona de esa manera. Y cuando en una población clonal, es decir, una población de individuos que son clones uno del otro, ocurre un cambio ecológico, es decir, por ejemplo, siguiendo el mismo tema de la temperatura, llega el invierno y bajamos a 15 grados, si ellos funcionaban bien a 22, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a 15 grados? Lo más obvio es que no van a funcionar bien, ¿sí? Lo que en realidad suele pasar en la naturaleza es que se mueren todos, ¿sí? No es lo mismo que se mueran 2 o 3 que no están bien adaptados al calor, a que se muera toda la especie al mismo tiempo y se extinga porque ninguno es capaz de sobrevivir ese cambio ecológico que hubo. Ese ligero cambio que hubo una vez que cambia la temporada, ese cambio en la temperatura no son capaces de soportarlo. ¿Y por qué no son capaces de soportarlo? Porque todos son clones. La variabilidad genética lo que nos indica es que los organismos tienen potencialidades distintas. Unos funcionan bien a 22, unos funcionan bien a 20 grados. Si nos vamos con los seres humanos, los altos, podemos llegar a un sitio alto, pero no entramos a la combi. Y los chatitos entran bien a la combi, pero no llegan bien a los reposteros que están muy altos. Entonces cada uno tiene una característica que lo hace diferente y lo hace tener una potencialidad distinta, y en conjunto toda la población es capaz de soportar mejor esos cambios. Pero en la reproducción asexual eso no existe, porque todos son iguales, todos pueden hacer lo mismo y de la misma manera, y nadie puede hacer nada distinto, y si las condiciones cambian, ellos no son capaces de adaptarse. Lo más probable es que se extingan. Muy bien. Ahora, como les decía ahí, no hay 5 tipos, vamos a ver 5 tipos de reproducción asexual, pero hay más,
Bien. Y en realidad cada especie de hecho tiene alguna variación extraña de alguna de estas cosas o presentan más de una. Entonces empezando con la gemación. La gemación es un proceso vegetativo, un proceso de reproducción vegetativa que en esta clase además, si se dan cuenta, vamos a hablar solo de animales, pero hay procesos de reproducción asexual en plantas, en hongos y en bacterias que no vamos a tocar, lamentablemente. Bien. La gemación es un proceso en el cual un individuo adulto, que es este grandote que tenemos en el centro, esto es una hidra o hidrozoa, una especie de nidario, este individuo va a desarrollar como un callo en su cuerpo. Imaginen que yo soy yo y me crece una verruga. ¿Bien? Es como si le crece una pequeña verruga y esa verruga se va a llamar yema. Bien, yema con Y, no entiendo por qué no elegir. Se va a llamar yema y esa yema se va a desarrollar hasta que llegue a ser un individuo adulto completo y exactamente igual a su padre. Es decir, es como que yo tenga mi brazo, me crezca una verruga y esa verruga se convierta en un bebé y el bebé vaya creciendo, se caiga de mi brazo y se convierta en otro yo, idéntico a mí. Exactamente eso es lo que ocurre en la gemación. Y la gemación va a estar presente en hidras, hidrozoa, un grupo de nidarios, y en poríferos, o sea, esponjas de mar. Muy bien, y en otros grupos, pero principalmente en esos dos. También vamos a tener la estrobilación. ¿Qué es la estrobilación? Esto está presente en dos grupos principalmente, en medusas, y las medusas recuerden en ese caso que son, por ejemplo, Scyphozoa. Recordemos la clase que vimos de reinos animales. Estos son las mismas láminas, si se dan cuenta además, porque el fondo es igual, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de, cuando hablamos de medusas, estamos hablando de Cubozoa, de Scyphozoa y de Medusozoa. ¿Muy bien? Grupos de medusas. Y va a ocurrir también en tenias. Las tenias son un grupo de parásitos planos, ¿sí? Ahora, en la estrobilación, ¿qué va a ocurrir? Mi yema, mi individuo que se produjo por una pequeña yema, se va a producir hasta un cierto nivel, que vamos a llamar una larva. Esta larva se va a fijar al suelo, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, tenemos una larvita que está flotando en el aire. Y puede que se fije, puede que no se fije. En este caso se fija al sustrato, es decir, al suelo marino. Una vez que se fija al sustrato marino, comienza a producir como unos pequeños discos. Un disco tras otro disco tras otro disco. Es lo que estamos viendo acá. Miren cómo es acá. Y miren acá cómo tiene muchos discos uno encima del otro. Estos discos luego se van a abrir formando estas estructuras estrelladas que vemos acá. Esto es una larva que se llama larva éfira. Muy bien. Esa larva éfira, los detalles de la estrobilación lo vamos a ver más adelante cuando veamos la reproducción de las medusas. Pero esa larva éfira, lo que va a pasar es que esto es una foto de cada uno de esos. Muy bien. Se van a soltar, se van a desprender. Cada disco se va a desprender de esta manera y va a estar flotando en el agua. Y luego este individuo va a desarrollarse, va a crecer y se va a convertir en una medusa adulta. Bien. Eso es la estrobilación. El cuerpo de la larva se divide, se segmenta. Cada segmento se va a desprender del cuerpo original y va a formar una larva éfira en medusas, se llama éfira. Y esa larva éfira entonces luego va a flotar en el mar y se va a convertir en un adulto. En tenias no se llama larva éfira, se llama proglótide y esto se llama escolex. Pero como no está anotado, no sufren por eso. En el caso de la fragmentación va a estar presente principalmente en planarias, o lo pueden llamar también turbelaria, que es el nombre de la clase. La clase turbelaria, que comprende a los gusanos planos o platihelmintes de un cierto grupo, no todos los platihelmintes, solo las planarias, tienen un sistema de reproducción en el cual, cuando un individuo adulto es fragmentado, o sea, es cortado en algunos pedazos por un trauma, o sea, un trauma es que se le cayó una rama y lo picó, la mordieron, algo así. ¿Bien? Si se dan cuenta acá, lo que ocurre es una decapitación, o sea, tenemos al individuo adulto y le vamos a cortar la cabeza. La cabeza no la vamos a ver en la imagen, pero a la cabeza le va a pasar exactamente lo mismo que a la otra parte del cuerpo. El cuerpo, que es este que tenemos acá, a los 7 días comienza a producirse esta cosita blanquecina que ven acá arriba. A los 10 días ya se desarrolla un poco más y a los 14 días aparece una cabeza nueva. ¿Qué pasó? Que este individuo, bueno, este pedazo del individuo fue regenerando sus tejidos, fue formando el resto del cuerpo que le faltaba o que perdió y se convierte en un individuo
nuevo. Así de simple, es como que a mí se me caiga un brazo y de ese brazo comience a crecer el torso, las piernas, la cabeza y se produzca otro yo. Muy bien. Eso es la fragmentación. A partir del fragmento de un individuo se va a producir un individuo adulto nuevo. Ahora, por último tenemos la regeneración, que es en realidad una forma de fragmentación. ¿Por qué? Porque vamos a llamar regeneración al proceso en el cual se regenera el resto del tejido. ¿Bien? Y fragmentación a el proceso traumático de cortarle un pedazo. Entonces son dos cosas que están unidas, no ocurre una sin la otra. La regeneración como tal, muy comúnmente en estrellas de mar o astéride, va a ocurrir de qué forma. Cuando la estrella de mar pierde un brazo, ese brazo va a crecer todo lo que le falta. ¿Sí? Esto es un brazo que perdió una estrella de mar adulta. Y a ese brazo le comienzan a crecer los otros brazos que le faltan. ¿Sí? Y al final del tiempo, tenemos un individuo nuevo que se originó a partir de un pedazo del individuo adulto. Muy bien. La única diferencia con la fragmentación es ¿cuál? El grupo en el que ocurre, eso le cambia el nombre. Fragmentación en planarias, regeneración en astéride, eso es todo. Y además que son dos procesos continuos, uno detrás del otro. Fragmentación es la pérdida del pedazo, ¿ya? Sea voluntariamente o sea por un trauma, porque hay organismos, algunos animales, que pueden voluntariamente liberar el pedacito. Muy bien. Ahora, lo que continúa es que los tejidos vuelven a crearse y eso es lo que llamamos regeneración. Por último, vamos a tener un proceso que se llama partenogénesis, que es un proceso ya muy complejo a nivel de estudio, así que lo vamos a ver por encimita. Pero ¿qué es partenogénesis? Entendiendo la palabra, porque todas las otras palabras están en español, pero esto no se entiende. Génesis significa comienzo, ¿bien? O inicio. Y parteno, es de parteno, significa virgen. La partenogénesis ocurre cuando un individuo con reproducción sexual, un individuo hembra con reproducción sexual, sin tener relaciones sexuales, o sea, sin copular, es capaz de dar a luz. Es decir, que el óvulo que tiene esa hembra se va a desarrollar sin ser fertilizado por un macho. Es como que una mujer, sin tener relaciones con ningún hombre, su óvulo se desarrolle por sí solo. Quieres que el bebé y el bebé nazca. Muy bien. Eso ocurre en muchos grupos, en muchos insectos, como las abejas y los áfidos, que son estos que estamos viendo acá, un áfido. Y también ocurre en algunos lagartos, como los lagartos cola de látigo. En esos individuos, acá por ejemplo, vamos a empezar con el áfido. En los áfidos no existen machos, todos los individuos son hembras y todos se van a reproducir por partenogénesis. Nace una cría, a los pocos días de haber nacido la cría ya comienza a tener un bebecito dentro de sí y a los 2-3 días ya nace un nuevo bebé que a las horas también comienza a quedar embarazado por sí solo y así van por toda su vida, muy bien, sin tener nunca relaciones sexuales porque no hay machos, todos son hembras. ¿Bien? En las abejas, la abeja reina es la única que es capaz de reproducirse y no lo va a hacer con ningún macho, lo hace ella sola por partenogénesis. Muy bien, quiere decir que en una colonia de abejas todos los individuos son clones unos del otro. Las diferencias allí las vamos a ver más adelante cuando veamos control químico, porque son distintos las hembras obreras de los machos soldados de la reina. ¿Bien? Pero todos son clones a nivel genético. Y también, por ejemplo, tenemos en estos lagartos cola de látigo que aquí tampoco hay machos. Acá todas las lagartijas son hembras y se reproducen por partenogénesis también. Bien, continuando ahora ya con la reproducción sexual, y disculpen que la clase va rápida, pero es que el tema es larguísimo y no puedo pasarme de media hora, ¿sí? Cualquier duda la podemos responder después en un repaso especial para este tema, unido a la segunda parte que es reproducción en vertebrados. Muy bien, en este caso la reproducción sexual va a ser aquella que ocurra cuando haya formación de gametos. Bien, ahora sí, vamos a ver qué son los gametos, qué cosas son esos gametos. Los gametos son unas células especiales que van a estar presentes en individuos que tengan reproducción sexual. Y estas células van a tener la peculiaridad de que ellos van a tener una
carga genética distinta. No sé si han visto eso anteriormente. Normalmente nosotros en las células tenemos cromosomas, es decir, nuestro ADN está guardado dentro de unos paquetitos que se llaman cromosomas y están duplicados. Es como que nuestra información genética está en un libro y ese libro lo tenemos por duplicado, por si algo le pasa a uno, tenemos el otro. Muy bien. Toda la lista de códigos de nuestro material genético la tenemos guardado por duplicado. ¿Bien? Todas nuestras células tienen una copia de ese libro. O bueno, tienen dos copias de ese libro que es nuestro genoma. Y eso hace que nosotros seamos individuos diploides. Solo concéntrense en la palabra di. Quiere decir que tenemos dos copias de nuestro genoma. Absolutamente todas las células de nuestro cuerpo son diploides. Tienen dos copias de nuestro genoma. Excepto los gametos. Los gametos tienen una sola copia. ¿Bien? Para que un individuo animal pueda vivir y llegar a ser adulto, tiene que ser diploide. Tiene que tener dos copias de su genoma. Si una célula no tiene dos copias, se muere. No pasa de, se muere. Bien. Entonces, ¿qué ocurre con los gametos? Los gametos son unas células especializadas sexuales que se van a producir en las estructuras sexuales del animal. Sean testículos, sean lo que sea que se llamen, porque el nombre cambia según la especie. Para nosotros, testículos y óvulos en humanos. Muy bien. Esas células sexuales se van a producir no por mitosis, sino por meiosis. Y esto es un proceso que cuando veamos más adelante lo vamos a entender, pero va a traer como consecuencia que los gametos ya no tengan dos copias del material genético, no tengan dos copias de ese librito, tengan una sola copia, ¿bien? Y se llamen haploides, son células haploides, muy bien. Durante la reproducción sexual, un gameto femenino y un gameto masculino tienen que mezclarse, ¿bien? De tal manera que, ¿qué es lo que ocurre? Un gameto femenino es haploide, o sea, tiene una copia del librito. Un gameto masculino es haploide también, tiene otra copia del librito. Cuando ellos se mezclan, que se forma una célula con las dos copias del librito. Pero los mismos libritos, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la célula femenina, el gameto femenino vino de la madre y el gameto masculino vino del padre, o sea que vino de individuos distintos, individuos con libritos genéticos distintos. Y lo que resulta de allí es un híbrido de dos libros distintos, o sea, de dos genomas distintos. Eso que tenemos allí va a dar como resultado que el genoma del hijo no sea ni el de la madre ni el del padre. Va a ser una mezcla de los dos. Bien, eso quiere decir que el hijo va a tener características genéticas de la madre y del padre, buenas y malas. Ambas, no va a diferenciar, no es que va a tener lo mejor de dos mundos, va a tener lo mejor y lo peor de los dos, pero va a tener la mezcla del material genético. Y eso, aunque ustedes no lo crean, chicos, es la fuerza que da movimiento a la evolución. ¿Por qué? Imaginemos por un momento, vamos otra vez al caso de los clones que no podían resistir las bajas temperaturas, que cuando llegaba el invierno se morían todos porque no soportaban el frío. ¿Qué pasa? Digamos que tengo ahora un padre que vive en el calor. Bien, el padre sobrevive a 22 grados y lamentablemente a 15 grados se muere. Pero ahora él se reproduce con otra hembra que puede vivir a 15 grados. ¿Qué pasa cuando tienen un hijo? El hijo va a vivir a 22 y a 15. O sea, que cuando venga un invierno y se mueran todos los clones del padre, ese hijo que ahora puede vivir a las dos temperaturas, él no se va a morir. Entonces, mientras se extingue toda la población, él queda vivo. Él se reproduce con alguien más que le queda vivo. Y así van, generando una nueva especie. Esa variabilidad genética o esa mezcla de genomas es lo que realmente mueve la evolución. ¿Por qué? Porque las especies ahora pueden soportar cambios en su entorno. Se pueden adaptar. Si todos somos clones, no nos podemos adaptar. Pero si todos somos distintos, cada uno va a aplicar sus capacidades lo mejor que pueda. Y entre todos van a sobrevivir los que mejor se pueden adaptar. Y se va a ir generando especies nuevas. ¿Bien? Eso es lo que hablamos por gametos, células haploides con capacidad sexual.
y variabilidad genética cuando se produce la combinación o recombinación. Recombinación es el término que usamos para la mezcla de los dos libritos, para la unión del genoma, el genoma del macho con el genoma de la hembra, o el genoma de ambos individuos si fuesen hermafroditas, por ejemplo, como vamos a ver ahorita. Ahora, como tal, yo les estoy diciendo que un gameto femenino y un gameto masculino. ¿De dónde vienen ellos? Ahí se pone complicada la cosa, porque eso de hombre y mujer y eso de macho y hembra no son la norma en la naturaleza, son la excepción a la norma. La enorme mayoría de especies, plantas, animales, bacterias y hongos no tienen sexos, y si tienen, tienen los dos. Una minoría, los vertebrados, tenemos los dos, ¿bien? Una enorme minoría. Si recordamos la clase de reino animal, recordemos, porífera, nidaria, anélida, nemátoda, un montón de invertebrados que no tienen sexos o tienen los dos al mismo tiempo. Y por último, los vertebrados, 5 grupos pequeñitos, que eran ¿cuáles? Anfibios, reptiles, peces, mamíferos y aves. Teníamos los dos sexos por separado, o sea, machos y hembras por separado, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Si el individuo tiene, o si el individuo es capaz de producir gametos masculinos y femeninos al mismo tiempo en su mismo cuerpo, vamos a decir que es monoico. Muy bien, es decir, una especie cuyos individuos tienen órganos reproductivos tanto femeninos como masculinos. Es como que nosotros tengamos testículos y ovarios al mismo tiempo y podamos producir óvulos y espermatozoides al mismo tiempo. Eso es un individuo monoico, ¿bien? Y un individuo o una especie dioica es una especie en la cual unos son machos y unos son hembras por separado. Los órganos reproductivos están separados en individuos distintos. Uno va a producir gametos masculinos y el otro va a producir gametos femeninos, ¿bien? ¿Qué pasa? Los individuos monoicos también los vamos a llamar hermafroditas, ¿bien? Es un sinónimo, ¿bien? Son hermafroditas, pero eso no quiere decir que ellos se fertilicen a sí mismos, porque si él se fertiliza a sí mismo, es decir, pongamos por ejemplo que yo soy un individuo monoico, yo tengo óvulos y espermatozoides, y yo mismo fertilizo mis óvulos, eso no es reproducción sexual. ¿Por qué? Porque mi librito se está mezclando con mi otro librito. O sea, no hay recombinación genética. Eso no es reproducción sexual, sería asexual. ¿Bien? Los individuos monoicos tienen que mezclarse con otros individuos monoicos. Por ejemplo, dos lombrices, ahorita lo vamos a ver específicamente, dos lombrices van a producir ambos gametos y entre ellas dos se van a fertilizar. Aunque las dos produzcan los dos gametos, masculinos y femeninos, no se van a autofertilizar. Uno va a fertilizar al otro. Entre los dos se van a fertilizar, ¿bien? Entonces, empecemos ya con reproducción en algunos tipos de animales. Esta reproducción sexual la vamos a ver con mucho más detalle en la siguiente clase, ¿bien? Cuando nos enfoquemos en ella. Pero por ahora vamos a ver la reproducción de invertebrados. Empezando con son los mismos 8 que vimos anteriormente. Empezando con los poríferas. Recordemos que los poríferas son las esponjas de mar, ¿no? En las esponjas de mar vamos a tener los dos tipos de reproducción, sexual y asexual. La asexual es por gemación, como les dije anteriormente en la clase, en la parte que les hablaba de gemación. En la reproducción sexual, ellos son organismos monoicos. Monoico quiere decir que los dos gametos se producen, los dos tipos de gametos se producen en el mismo individuo. Entonces, ¿qué va a hacer la esponjita? La esponjita va a producir miles de millones de espermatozoides y miles de millones de óvulos y los va a lanzar al océano, a que floten por allí libremente, ¿ya? Como una nube, eso realmente se ve como una nube de esperma y de óvulos que están flotando en el mar. Ahora, como están las de todas las esponjas flotando en el mar, en algún momento se van a encontrar un espermatozoide y un óvulo distintos. Se van a fertilizar. ¿De qué forma? El esperma lo lanzan al agua y los óvulos se van a quedar guardaditos dentro de la esponja, ¿ya? Pongamos nuevamente el ejemplo, yo soy la esponja, yo lanzo mis espermatozoides al agua, pero dejo mis óvulos aquí guardaditos. Entonces, como el porífera o la esponja es un organismo que filtra agua, mientras él está filtrando agua va a estar entrando el esperma de los otros esponjitas. Esos espermatozoides que están entrando en algún momento van a fertilizar los óvulos que la esponja tiene guardada.
Una vez que lo fertiliza, se va a producir una primera larva que se llama parenquímula. Esa larva parenquímula la va a liberar la esponja al mar y va a estar flotando libremente por allí. Luego esa larva parenquímula o anfiblástula, dependiendo de la especie, unas especies producen parenquímula, otras especies producen anfiblástula. La diferencia, de momento no la van a saber. Esa larvita que va a estar flotando en el agua, eventualmente va a tocar el fondo marino, se va a fijar al sustrato, es decir, se va a fijar al fondo marino y va a crecer una esponjita nueva. ¿Ven? En el caso de los nidarios, recordemos también que ellos eran los que presentaban la estrobilación. No todos los nidarios. Los medusozoa, sifozoa y cubozoa, o sea, medusas. ¿Ya? La reproducción asexual que ellos presentan es por estrobilación. Pero ellos también van a tener reproducción sexual. ¿Y cómo va a ser en este caso la reproducción sexual? Nuevamente ellas van a producir, ellos son monoicos también, producen masculinos y femeninos sus gametos y los lanzan. En este caso, lanzan los masculinos, sus espermatozoides, sus gametos masculinos. Los lanzan al mar y eventualmente van a llegar a otra medusita que va a tener sus óvulos guardados. Allí se va a producir la fertilización del óvulo, se va a producir una primera larva que se llama plánula, y esta larva que tenemos acá, esta larva plánula, está en inglés para que vayan practicando su inglés, ¿ya? Y de igual forma se entiende, todo lo que les estoy diciendo está escrito aquí y se entiende. La larva plánula se va a desarrollar posteriormente del huevo, del óvulo fertilizado, es decir, se produce la fertilización del óvulo dentro de una medusa. Eso va a liberarse al mar y se va a producir una larva que se llama plánula. Esa larva plánula se va a fijar al sustrato marino nuevamente, se va a fijar al fondo marino. Y acá va a cambiarse, hasta aquí llegó la reproducción sexual, aquí comienza la reproducción asexual. El pólipo es el estadio intermedio de la medusa, en la cual ella está fijada al mar, al fondo del mar. Se va a producir la estrobilación. El pólipo se comienza a dividir, produce sus estróbilos, lanza sus larvas éfiras, y las larvas éfiras ya van a formar individuos adultos finalmente. ¿Bien? Entonces este ciclo es mixto. Acá se produce la reproducción sexual, se produce un individuo que se llama pólipo que vive pegado al fondo del mar, y ese individuo pólipo se va a reproducir a su vez por reproducción asexual, dando origen a las larvas éfiras que van a producir individuos adultos. ¿Bien? En el caso de los platelmintes vamos a tener dos tipos de reproducción también, sexuales y asexuales. La reproducción asexual ya saben que es por fragmentación y por regeneración. Se parte un pedazo del platelminte y se forma un individuo nuevo. En el caso de la reproducción sexual, nuevamente ellos son monoicos, son hermafroditas, tienen órganos masculinos y femeninos. Dos planarios se van a mezclar y se van a enrollar de esa forma que se ve en la foto. Ellos se van a enrollar y cada una va a depositar su esperma dentro de un órgano especializado en el otro. ¿Bien? Ese órgano se llama espermateca, es un órgano receptor o espermatóforo, depende de la especie. Vamos a llamar entonces que es como una pequeña cisterna donde la planaria va a guardar el esperma de la otra planaria y lo van a hacer las dos al mismo tiempo. Esta va a fertilizar a esta y viceversa, las dos se van a fertilizar de forma cruzada. Muy bien. Luego de que se fertilizan se va a formar un huevo y el huevo se va a soltar y va a crecer el huevito y se va a convertir en una planaria nueva. Muy bien. En el caso de los nemátodos, estos son unos organismos raros. O sea, raros porque son poco comunes. Si se dan cuenta, todos los que hemos visto son monoicos y tienen los dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Los nemátodos son dioicos, hay machos y hembras por separados, y además tienen dimorfismo sexual. Acá me faltó una O, vamos a ponerle la O. Ya le pusimos la O, pues. Entonces, como les decía, los nemátodos van a ser individuos dioicos, o sea, hay machos y hembras, y van a tener dimorfismo sexual. Esto quiere decir que el macho y la hembra no son físicamente iguales, son distintos. El ejemplo en el caso de los nemátodos es que la hembra es muchísimo más grande que el macho. Por ejemplo, si esto es una hembra,
el macho es del tamaño de la flecha. Así de distintos son. Es un ejemplo, pero así de distintos son. El dimorfismo sexual está presente en muchísimos grupos, en humanos, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, los machos y las hembras humanos no son iguales. El macho tiene una estructura muscular distinta, el pecho plano, no tiene caderas, tiene cabello, tiene mucho más vello en la piel, tiene vello facial. La hembra tiene menos masa muscular, tiene la cara de una forma distinta, no tiene vello facial, tiene vello corporal mucho más suave y tiene pechos y caderas. ¿Bien? Allí se dan cuenta que si el macho y la hembra son distintos, entonces estamos hablando de dimorfismo sexual. ¿Bien? En este caso, los nematodos además no tienen reproducción asexual. Ellos solamente se reproducen sexualmente. ¿De qué forma? Copulación, fertilización interna. Llega una hembra, está la hembra por allí con sus óvulos guardados en un órgano especial que no se llama vagina. ¿Ya? Va a tener sus óvulos guardados, va a llegar un macho pequeñito, va a inseminar a la hembra, va a fertilizar los óvulos y pues allí se va a producir un huevo, se va a liberar el huevo, acá hay un huevito, y va a crecer un nuevo nemátodo. ¿Bien? En este caso es importante aclarar, estos organismos no tienen pene, ¿sí? El pene es un órgano que aparece bien tarde, aparece con los, digamos que aparece con los moluscos. Ya van a ver por qué puede decirse que aparece con los moluscos. El pene también es un órgano nuevo, porque de hecho la mayoría de los individuos no depositan el esperma o los espermatozoides dentro de la hembra, sino que muchos lo depositan por allá afuera, o se lo dan y ella lo toma y lo inserta, como vamos a ver con las arañas, o ellas dejan los huevos por fuera y llega un macho y les lanza el esperma por encima y así los fertiliza, ¿sí? El hecho de tener un órgano que insemine a la hembra directamente dentro de su cuerpo es algo nuevo y muy ventajoso, que vamos a ver cuando veamos reproducción en invertebrados. ¿Bien? En el caso ya de los anélidos, estos organismos nuevamente siguen la tendencia anterior. Ellos son organismos monoicos, es decir, hermafroditas. Cada individuo es tanto macho como hembra al mismo tiempo. Y en este caso que vamos a ver acá, estamos hablando de oligoquetos o lombrices de tierra. ¿Bien? Solamente vamos a hacer el ejemplo con las lombrices de tierra. Los otros grupos de anélidos, poliquetos y hirudíneos, que eran las... se me olvidó. Las que chupan sangre, las sanguijuelas, ellos tienen reproducción un poco distinta, pero vamos a hablar solamente de los oligoquetos. Los oligoquetos tienen una estructura en su cuerpo muy especial. Es esta bandita que vemos acá que se llama clitelo, el clitelo. Esta banda solamente va a aparecer cuando el individuo se pueda o se vaya a reproducir y va a tener la función de liberar moco. Es así de sencillo, el clitelo libera moco. ¿Qué pasa? Que cuando se encuentran dos lombrices de tierra, ellas se van a enredar una alrededor de la otra y se van a empezar a mover y van a liberar moco, van a producir moco con esto. Mientras ellas se están moviendo, además ellas están haciendo otra cosa, están soltando esperma las dos al mismo tiempo y guardando ese esperma dentro del cuerpo de la otra. Es decir, se liberan los gametos por los gonoporos y las espermatecas. De esta forma, ¿qué se hace? Que mientras el moco va avanzando por el cuerpo de las dos lombrices, ellas van soltando sobre su piel óvulos y espermatozoides al mismo tiempo, que se están mezclando con el moco. Cuando ese moco termina de salir, cuando ellas terminan de estar enrolladas una alrededor de la otra, el moco que ellas están pasándose por todo su cuerpo va a formar una cápsula, se va a endurecer. ¿Bien? Es decir, vamos a tener una cápsula hecha de moco, óvulos y espermatozoides. Obviamente esos ahí adentro se están fertilizando y esa cápsula la va a dejar la lombriz en la tierra. Posteriormente, allí va a crecer como si fuese un huevo, allá adentro eso está lleno de óvulos y de espermatozoides que ya se han fertilizado, se han unido. Y allí van a empezar a crecer lombricitas nuevas. Luego esa cápsula se va a abrir y van a salir las lombrices nuevas. Muy bien. Ya en el caso de los moluscos, aquí vamos a tener una enorme diversidad de métodos reproductivos.
Si recuerdan la clase, yo les dije que el grupo de moluscos era uno de los grupos más diversos que había y eso también se refleja en su reproducción. Nos vamos a enfocar en solamente estos tres ejemplos, que son cefalópodos, específicamente pulpos, babosas, un grupo de babosas y caracoles, no todos los caracoles. ¿Bien? En el caso de los moluscos, ellos son los cefalópodos y bivalvos, o sea, las conchas de mar y los pulpos, sepias y calamares. Ellos son dioicos, es decir, hay machos y hembras por separado. ¿Bien? En este caso, los gasterópodos, es decir, los caracoles y las babosas de tierra, ellos, algunos son dioicos, otros son monoicos, algunos son hermafroditas, otros no son hermafroditas. Depende de la especie. Depende si son de mar o si son de tierra también o si son de río. Todo eso es muy distinto en ellos. El punto es que en el caso de los pulpos, ellos, el macho va a utilizar un brazo especial que se llama ectocotilo, y en ese brazo él va a agarrar algo que va a sonar un poco extraño. Él va a formar un huevito de esperma. Bien, él va a formar una bolita de esperma y la va a agarrar con el brazo, la va a llevar más adelante y la va a introducir en la vagina de la hembra. No se llama vagina, bueno sí, se llama vagina. Es decir, no voy a usar ese ejemplo tan gráfico, ya se lo imaginen, ¿no? El pulpo macho toma su esperma, forma una bolita, la toma con el brazo especial que se llama ectocotilo y se la va a meter a la hembra en su vagina. ¿Bien? Manualmente, ¿ya? Si se dan cuenta, esto es exactamente lo que hace el pene, solo que acá no existe el pene todavía. En este punto de la evolución todavía no hay pene. Pero eso es un método mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las esponjas, liberar millones de espermatozoides al agua hace que muchos se mueran. En este caso, el pulpo lo que está es garantizando que el esperma está dentro de la hembra y la va a fertilizar sí o sí. No es por suerte, no es por azar que llega, es porque el macho ya está colocando la esperma dentro de la hembra. Y eso es un gran salto en la evolución, ¿muy bien? Tanto que pues más adelante todos tienen pene. En el caso de los gasterópodos, sigamos con estos para seguir con el pene. Los gasterópodos, estos caracoles, son monoicos, es decir, ellos son hermafroditas, son tanto macho como hembra al mismo tiempo. Pero ellos ya tienen un órgano intromitente. No le vamos a llamar pene porque solamente se llama pene en vertebrado. Se llama órgano intromitente o un órgano que se inserta dentro del cuerpo de otro individuo. Muy bien. Este órgano intromitente lo que hace es que un gasterópodo, o sea, un caracol, meta su órgano intromitente dentro del cuerpo del otro y lo fertiliza. Y lo hagan los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Se están fertilizando los dos al mismo tiempo de manera interna. ¿Bien? Interna porque la está fertilizando dentro del cuerpo. En el caso de las babosas, ellas todavía lo hacen como las lombrices. Ellas se van a enrollar una alrededor de la otra, o acá forman un círculo, dentro de un ritual de cortejo. Es decir, esto no pasa por azar. Ellos tienen rituales muy complicados para ver con quién se van a reproducir. Y van a formar una bolita de moco en el medio de las dos, en la cual van a liberar sus óvulos y sus espermatozoides. Allí se van a mezclar, se van a fertilizar y va a quedar esa bolita allí fertilizada y de allí van a salir los individuos nuevos. ¿Sí? Ya con los últimos dos, artrópoda también siendo un grupo muy diverso, va a tener muchísimos tipos de reproducción. En el caso de los insectos, ellos tienen dimorfismo sexual, es decir, son machos y hembras distintas físicamente y individuos distintos también. El macho no es igual a la hembra y además uno es macho y el otro es hembra. Además, los machos tienen dos testículos como nosotros y un órgano copulador llamado edeago, es decir, como un pene. ¿Sí? Ahora, las hembras también van a tener dos ovarios, van a tener dos oviductos que serían el equivalente a las trompas de falopio en humanos, van a tener una vagina por la cual va a salir el huevo y van a tener una espermateca que es un receptáculo equivalente al ovario donde se almacena el semen o el esperma del macho. Bien, si se dan cuenta acá yo les dije que de aquí en adelante ya todos tienen pene. ¿Bien? Excepto unos, los equinodermos, ya ellos no tienen, pero todos los demás tienen. ¿Por qué? Porque como les digo, esto es una ventaja evolutiva tremenda. Ya no se desperdicia los gametos.
Ya eso no se desperdicia, no se echa a la basura, no se libera al aire para ver si llega o no llega. Se coloca directamente dentro de quien debe estar. Por eso es que ese modelo aparece ya en todos los demás animales. En el caso de los arácnidos, ellos van a tener un sistema un poquito extraño todavía. Entonces quería poner un video, pero no se quiso poner, no me descargó, Wikipedia no me dejó usar el video, así de sencillo, no me dejó usarlo. Lo cierto es que en los arácnidos, la hembra va a tener fertilización interna también, va a tener su espermateca, va a tener su vagina por donde salen los huevos, pero el macho, en el caso de los arácnidos, ya no va a ser tan fácil como en insectos. Aquí van a tener rituales de cortejo muy complicados, o sea, el macho tiene que provocar a la hembra a ver si ella lo acepta o no lo acepta. No es, ay, me encontré contigo, vamos a reproducirnos. No, el macho debe demostrarle a la hembra que él vale la pena. Y ese modelo también se va a copiar más adelante en todos los vertebrados. ¿Bien? En el caso de ellos, los arácnidos van a adaptar dos patas frontales, dos patas de la parte de adelante. Recuerden que el arácnido tiene 8. Va a adaptar dos patas y en esas dos patas va a colocar un saquito con esperma. Es decir, él va a tomar su esperma y lo va a colocar en dos saquitos y lo va a sostener con sus patas delanteras. Luego esas dos patitas, esas dos bolsitas de esperma, se las va a colgar en algunos casos se la va a dar a la hembra. Depende del cortejo que tenga la especie o el animal en particular. Eso depende de la especie. ¿Bien? Sin embargo, lo cierto es que lo forma en dos saquitos y se la da a la hembra. Si la hembra decide que vale la pena, ella lo va a tomar y lo va a introducir ella misma dentro de su cuerpo, dentro de su espermateca, y se va a fertilizar. Si decide que no, simplemente lo va a dejar allí, el macho se va a quedar con sus bolsitas de esperma allí muy triste. En el caso de los arácnidos también los rituales de cortejo implican que en algunos casos la hembra asesine al macho. Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque necesita comida para criar a los hijos. Es muy triste, pero así pasa. Finalmente, los crustáceos, ellos son ovíparos, o sea que producen huevos. De hecho, muchos de ellos, casi todos producen huevos. Pero mientras las arañas dejan sus huevos en un saquito, mientras los insectos dejan sus huevos en la tierra o en las hojas, los crustáceos van a cargar sus huevos encima de su cuerpo para que nadie se los coma. Los van a cargar así como lo carga ese cangrejo. Si alguna vez han comido cangrejos, se han dado cuenta que en la parte de abajo, en su abdomen, hay algo que, si han visto, la abuelita lo levanta y lo saca, ¿no? Es como una tapita. Eso se llama pleópodo y eso es el órgano sexual. Allí debajo está si es macho el pene o si es hembra lo que sería el útero, ¿bien? O la vagina. Ahora, allí ellos van a guardar o van a llevar sus huevos, como lo lleva este cangrejo, hasta que en algún momento salga una larva. Esa larva luego va a pasar por numerosas metamorfosis, y es un ciclo de vida muy complicado, pero al final va a llegar a ser adulto. Muy bien. En el caso de los equinodermos, ellos, revirtiendo como siempre la tendencia que ya vimos, como va avanzando la naturaleza, ellos van a tener reproducción asexual por regeneración, y además van a ser dioicos, es decir, hay machos y hay hembras por separados. La fecundación va a ser externa, quiere decir que el macho, la hembra va a dejar sus huevecillos sin fecundar en el agua o en las hojas, en las algas o en el suelo marino o en los corales donde viva, y el macho va a liberar su esperma al agua. Eventualmente esos huevos no fertilizados se van a fertilizar con los gametos del macho que están nadando por allí y se va a producir un huevo fertilizado. Bien. Ese huevo va a pasar luego por 3 etapas. Va a formar primero una larva que se llama escafularia, esta que vemos acá. Luego esa larva, que va a estar nadando bien feliz por el mar, se va a convertir en otra larva, que se llama larva bipinaria. Bien. Y luego esta larva, que también va a seguir nadando por allí, se va a convertir en otra larva, que se llama larva brachiolaria. Y por último, esta larva brachiolaria ya va a dejar de ser larva y se va a convertir en un individuo adulto. ¿Bien? Es tanto, de hecho, que la reproducción sexual en equinodermos no es común. ¿Ya? Es lo no común. Lo normal es que ellos se reproduzcan asexualmente, pero ellos son raros. Y ya con esto, chicos, por fin terminamos la clase que me tomó 50 minutos. Ya, es un tema complejo, lo sé, pero bueno, es así. Cualquier duda me escriben, me comunican la tarea, simplemente me pueden preguntar. La tarea va a estar publicada, ya saben.